Seguiremos, estimado público, con la dialéctica de la ilustración y ahora veremos la parte más conocida de la obra, que es el primer excurso dedicado al siguiente tema. El título es Odiseo o mito e ilustración. Es el tema, como el segundo excurso se llama Juliette o ilustración y moral. Los dos excursos tratan con obras literarias, pero desde un punto de vista estrictamente filosófico. Y van a ver ustedes que es un tratamiento muy curioso el que ambos autores hacen con la literatura universal. Me permiten unas palabras sobre la obra referida, porque pudiendo equivocarme muy fácilmente, creo que no todos conocen lo que es la Odisea de Homero. Aquí están los datos vitales. Ese signo ondulado significa aproximadamente. Ustedes imagínense un autor de hace 2800 años. En esa época no había ningún tipo de registro civil, ha quedado poquísimos testimonios escritos. Probablemente Homero mismo no sabía escribir, sino que era un bardo, o sea, un poeta itinerante, que se ganaba dificultosamente la vida cantando en las fiestas, en los festines de los guerreros, de la aristocracia guerrera de la época. Y naturalmente, ¿qué quiere escuchar uno? Uno quiere escuchar que lo alaben. Entonces, estos guerreros, en la tarde, después de la batalla, lo que querían es alguien que les cuente sus propias glorias. La Odisea, la otra gran epopeya griega de este mismo autor, la Ilíada, son en el fondo cantos no muy positivos, pero que celebran las glorias guerreras de los griegos. El héroe de una de las obras de la segunda epopeya, que es la Odisea, es Ulises en castellano, o también llamado Odiseo. Es una historia individual. En cambio, la otra epopeya, la más antigua, la Ilíada, es una epopeya colectiva. No hay un protagonista único principal, sino que son varios. En cambio, la Odisea es un viaje. Relata sobre todo la historia de ese guerrero griego Odiseo, rey de Ítaca, que toma parte en la guerra contra Troya. La guerra contra Troya ha tenido efectivamente lugar en la historia. Ahí están los datos de la guerra, hace 3200 años. Y esta guerra, estimado público, no ha tenido una gran influencia política, sino literaria. Y se debe justamente a la obra de este autor, que en la Ilíada canta el asedio griego a Troya, y en la Odisea cuenta las aventuras del viaje de regreso de Odiseo, de Ulises, de Troya a Ítaca, que hoy en día sería una hora de avión, nada más. Pero en esa época, y la historia obviamente alarga, es un viaje muy interesante, donde Ulises se topa con encantadoras mujeres, con monstruos, en fin, toda una serie de aventuras típicas de hace 3000 años. Es la historia, en el fondo, de la formación de una conciencia. Ulises, al comenzar la guerra, es totalmente diferente al Ulises después de terminar la guerra y su viaje de regreso, que dura también 10 años. 10 años dura la guerra de Troya, 10 años las aventuras de Ulises tratando de regresar a su patria, que es el rey de Ítaca. Y en esas historias, él se va formando a sí mismo.
O sea, él adquiere una conciencia, y esto es lo dialéctico, una conciencia diferente de la que era al comienzo. Ulises es otro al comenzar, perdón, al terminar la historia, los 10 años en Troya, 10 años de viaje, es otro, pero al mismo tiempo es el mismo. Es el mismo porque es el mismo cuerpo, es la misma fidelidad a su esposa, a Penélope, y es también el mismo porque es reconocido como tal por Penélope y por sus parientes en Ítaca cuando regresa. Y sin embargo es otro, que es un hombre que ha sufrido una serie de peripecias muy complicadas y de las cuales él siempre ha salido victorioso usando la razón instrumental. Y ahora entramos directamente a la interpretación de Adorno. Lo que hace Ulises, que también es el inventor del caballo de Troya con el que se conquista la ciudad asediada, es el uso de la inteligencia, que es siempre mejor y victoriosa en comparación con la fuerza bruta. 10 años dura el sitio de Troya. Pese a una enorme cantidad de actos heroicos de los griegos y también de la defensa troyana, pese a el enorme ejército griego, todos los estados griegos se coaligan contra Troya, durante 10 años no consiguen tomar la ciudad por la fuerza. Lo consiguen cuando, por medio de un ardid, es decir, de una maniobra de la inteligencia instrumental, idea de Ulises, se consigue por medio de un caballo falso entrar a la ciudad. Eso no vamos a comentar ahora, solamente la vida de Ulises, como él va venciendo los muchos peligros y las tentaciones en el viaje de regreso. Porque él, obviamente, si no, no sería una historia interesante, él se encuentra también con mujeres bellas y poderosas. Mujeres que le prometen la felicidad entera si él se queda con ellas. Pero aquí lo interesante es que él, pese a gozarlas, él sigue fiel a su esposa y rechaza los dos factores que les he mencionado. Es decir, yo les hubiera recomendado a ustedes lo contrario de lo que hizo Ulises, porque a él le ofrecen el dinero y el poder, la riqueza y un trono, y él renuncia al poder y al dinero por un principio ético, o sea, la fidelidad. Yo les recomiendo a ustedes que hagan lo contrario, porque es lo que tiene éxito en la vida. Las dos epopeyas han sido el material didáctico, pedagógico por excelencia durante siglos. Mejor dicho, durante casi 1,5 milenios ha sido el material didáctico por excelencia. Usando las dos epopeyas es que los chicos aprendían a leer en la antigua Grecia. Y también estas epopeyas han sido rechazadas por el gran Platón porque significaban precisamente una distracción de otras actividades más valiosas. Ustedes ven aquí que curiosamente el gran Platón rechaza al mayor poeta que ha habido en el mundo griego antiguo. En la República, en el mundo ideal, la utopía platónica, los poetas, en primer lugar Homero, son expulsados de la epopeya, de la ciudad, o sea, del Estado, porque no contribuyen a una buena educación en los principios de una educación cívica pro poder. Como les decía, el tema de la Odisea es la razón instrumental. Y esa razón instrumental, vamos a ver ahora la famosa escena del canto de las sirenas, esa razón instrumental es la que Adorno critica como traición, ¿sí?
como traición a la razón global, a la razón humanista. Estimado público, me voy a referir muy brevemente a la obra, al excurso de Adorno, porque en el fondo es un tratamiento estrictamente filosófico de una traición. La obra de Adorno, el excurso 1, analiza solo uno de los cantos de esta epopeya, el canto número 12, que es el canto de las sirenas. Me permito mencionar o recordar a ustedes el contenido de este capítulo 12. Ellos tienen que pasar en barco, están regresando al hogar, tienen que pasar el llamado estrecho de Mesina, obviamente que existe actualmente. Es el estrecho que está entre la isla de Sicilia y la Italia continental, esa punta de la bota que tiene Italia, que se llama Calabria. Ese estrecho tiene unos desfiladeros muy agudos, es un estrecho realmente muy angosto, y debido a que el agua de arriba al norte es más caliente que la del sur, siempre hay corrientes fuertes en medio del estrecho. Y en la antigüedad, naturalmente no es así, pero en la antigüedad se creía que había un peligro porque era muy difícil pasar el estrecho. Siempre había muchas corrientes y muchos vientos, y el viento producía una especie de canto que era curiosamente muy sensual. Sí, estimados oyentes, el canto de las sirenas es un canto erótico, extremadamente atrayente. Pero cuando los marineros, por oír el canto de las sirenas, es decir, por ser seducidos por la sensualidad femenina, abandonaban sus tareas, se distraían, entonces el barco era arrojado contra los desfiladeros, el estrecho era realmente muy angosto, y morían todos. Es decir, no es nada contra las mujeres, yo solamente estoy repitiendo lo que dicen tanto Homero como Adorno. El mayor peligro para un hombre trabajador, para un hombre racional, es sucumbir ante el encanto femenino, porque es un encanto difícil de ser evitado. Ese es el problema. Es tan atrayente, el canto de las sirenas es tan extremadamente atrayente que los marineros olvidan su labor, su trabajo. Es decir, olvidan una parte de la vida, que es la parte dedicada a la laboriosidad. Y al sucumbir ante esos cantos eróticamente atractivos, producen su muerte, producen su desgracia. Por lo tanto, en la antigüedad se creía, y hasta hoy es una idea muy expandida, el placer puede producir el abandono de las tareas serias de la vida. O sea, la función laboral puede ser estropeada por la función erótica sensual. Ese es el gran problema que muestra este canto duodécimo de la Odisea. Entonces, ¿qué es lo que hace Ulises, Odiseo, para tener dos ventajas al mismo tiempo? O como se dice, para matar dos pájaros con el mismo tiro. Él quiere gozar del canto de las sirenas, es un señor, es un aristócrata, es un rey. Él quiere tener el placer sensual, pero también quiere al mismo tiempo atravesar exitosamente el estrecho de Mesina, o sea, entre las puntas de Scylla y Charybdis, como se llamaba en la antigüedad. Él quiere atravesar exitosamente y cumplir así con la tarea éticamente autoimpuesta, que es el regreso al hogar. ¿Cómo lo consigue? Es un ardid, es la razón instrumental para la época. Ocurre en el año 1200 antes de Cristo, o sea, estimado, hace 3200 años ocurre esto.
¿Qué hace Ulises? Él es el señor soberano del buque. Él ordena a todos los marineros que se pongan una cera durísima en los oídos, de modo que ellos, durante el paso del estrecho, no puedan escuchar el canto de las sirenas. Y él se hace atar al mástil mayor de ese barco con la indicación a los marineros que por más que grite, pida y ordene que lo liberen, como los marineros no oyen, los marineros tienen la orden de no hacerle caso mientras dura el paso del estrecho de Mesina. O sea, en una palabra, él goza del canto de las sirenas, que en esa época, hace 3200 años, era el máximo placer estético erótico, pero como está amarrado, no experimenta ningún peligro. Escucha el canto, tiene el goce estético, pero el barco pasa sin problemas por el estrecho con el trabajo de los marineros. Entonces, según Adorno, y ahora entramos ya a la interpretación Adorno, es la confrontación entre el placer y el trabajo, entre la esfera de la vida cotidiana y la esfera del placer. Y la razón instrumental, o sea, lo que ha inventado Ulises al hacerse amarrar al mástil y poner cera en los oídos de los marineros, es una muestra de la razón instrumental, cómo esta razón se impone a las fuerzas naturales, porque después de todo la atracción erótica, la atracción sensual, estética, es una fuerza natural. La razón se impone, pero se impone, y esta es la crítica de Adorno, se impone con un sacrificio a las clases trabajadoras. Los marineros son los proletarios y Ulises es naturalmente el burgués explotador. Adorno utiliza precisamente esta terminología de los siglos XIX y XX después de Cristo, burguesía, proletariado, etc., para connotar, para explicar lo que ha pasado en ese incidente. Y ahí es el punto más criticable. Al afirmar que Ulises es un traidor y que ha utilizado la razón instrumental para obtener el placer a costa del sacrificio del proletariado representado por los marineros, entonces Ulises había hecho lo que ha hecho siempre la burguesía: vivir a costa del proletariado engañado. Porque al proletariado, a los marineros, Ulises les dice solamente, o les cuenta, el peligro, pero no les cuenta el placer erótico que significa escuchar esos cantos durante la travesía del estrecho. Entonces, según Adorno, lo que hay aquí es, además de un uso de la razón instrumental, es una división clásica del trabajo. Los unos, la masa, trabajan, los remeros, los marineros, y los otros, poquitos, él solo, es la clase alta, que tiene el placer, tiene el mando, es el que da las órdenes, pero el que no trabaja. Entonces dice Adorno que este canto de la Odisea refleja la razón instrumental, y dice la razón burguesa en todo su esplendor. Esa es la crítica. ¿Qué es la crítica de Adorno? Hay una clase señorial, la clase guerrera. Ulises es un guerrero exitoso, y este guerrero es el único, porque está arriba en la escala social, y es el que inventa esos ardides para confundir al proletariado, como lo hace siempre la burguesía, que confunde al proletariado
con elecciones libres, con el parlamentarismo, con todo eso que a Adorno nunca le gustó. Vamos a ver luego cómo él, en otra obra, él critica toda la democracia pluralista como un mero engaño. En eso se parece mucho a los comunistas más radicales. Entonces, de todas maneras, estimado público, Adorno adelanta la teoría de que la división entre una razón instrumental, el engaño a los marineros, y una razón humanista global, que incluye el goce estético, que esas dos cosas van separadas desde el comienzo de la humanidad. O sea, la razón siempre ha ido separada entre una instrumental de los medios y una razón de los fines, que es obviamente también la razón estética. Adorno, la mitad de toda su obra está dedicada a la música y a la estética. Tenía una enorme preocupación por esos fenómenos. Pero aquí viene al mismo tiempo que el goce estético necesariamente significa la esclavitud, la explotación de los de abajo. No hay goce estético, o sea, no hay creación de belleza y disfrute de la belleza estética, sino es con el sacrificio de los de abajo. Eso es lo que Adorno trata de recordarnos. Las obras más notables de la estética, de la creación artística, literaria y musical están lamentablemente encima del sacrificio de las masas. O sea, chicos, si lo aplicamos a ustedes, cuando ustedes se divierten, ustedes lo pueden hacer porque hay gente que se sacrifica por ustedes. Cuando ustedes están gozando de su compañero o compañera, ustedes lo pueden hacer porque los padres, los abuelos de ustedes han trabajado sacrificadamente para que eso sea posible. Entonces, el placer está siempre construido sobre la sangre, sobre el sacrificio de generaciones anteriores y de las clases subalternas del presente. En una palabra que es durísima, las formas más excelsas, más puras y bellas del arte están siempre construidas sobre la sangre de los sacrificados, sobre el sacrificio de los pobres y de los proletarios. Entonces, siempre cuando ustedes estén gozando, ustedes tienen que pensar como Adorno, gozo, pero debo pensar en el sacrificio de todos aquellos que han posibilitado mi goce. Es un goce muy breve, intenso, pero muy breve, pagado con la sangre y la carne de los que han sufrido por mí. Eso es, estimado público, la teoría. Entonces, la dialéctica es muy simple. La razón instrumental se ha separado desde un comienzo. Esta es una historia que ocurre durante la guerra de Troya. Se ha separado desde un comienzo de la razón de los fines, o sea, la razón de los medios, separada de la razón de los fines. Y lamentablemente los triunfos del goce que tenemos con la razón instrumental están pagados con el sacrificio de millones de seres humanos que dan su vida, su trabajo, sus esfuerzos, su sudor y su sangre por aquellos que tienen el goce de dos cosas, el poder y el sexo, que es una combinación naturalmente ideal, estimado público. Hay un autor boliviano también que ha explicado que el poder es el goce sexual más bello y más duradero que hay. En comparación con el placer sexual que dura poco, el ejercicio del poder, ese es el poder, ese es el placer permanente. Por eso también es que el poder es tan agradable. ¿A quién no le gustaría estar arriba, ¿no es cierto, estimado público? Esta persona, no voy a decir los nombres porque todavía viven, esta persona ha hecho un pequeño experimento, fue ministro de Relaciones Exteriores de este país,
era un hombre feo y tenía muy poco éxito con mujeres. Cuando fue ministro y se creía que iba a ser presidente, no podía liberarse del atractivo erótico que él sin querer irradiaba. Es decir, no podía liberarse de las chicas que voluntariamente querían estar con él, porque él, cuando tenía poder, irradiaba belleza, elegancia, todo lo que gusta. Y eso está ligado lamentablemente al poder. Esos son los temas que Adorno critica en este famoso ensayo. Quiero indicarles, estimado público, que el canto de las sirenas, es la parte más famosa, porque Adorno cree que este pequeño incidente de la guerra de Troya, que además seguramente es pura fantasía, representa lo que es la historia completa de la humanidad. O sea, es una historia donde hay una clara división entre los ingenuos que trabajan, y trabajan sacrificadamente, y los pocos que están arriba, que los engañan a los de abajo, es decir, les quitan el placer, les roban esa posibilidad a los de abajo, monopolizan el placer y lo hacen con un engaño al mismo tiempo simple y extraordinariamente efectivo. Porque Ulises les dice claramente a los marineros: ustedes van a perecer, van a morir si escuchan el canto de la sirena. Claro, será muy bien, pero con seguridad nuestro barco va a chocar contra los arrecifes y los desfiladeros y todos vamos a morir. Y ustedes quieren vivir, ¿no es cierto, queridos marineros? Los marineros dicen: claro, claro, hagamos todo lo posible para sobrevivir. Entonces, voluntariamente se dejan aplicar además una dosis doble. Ellos mismos tienen una dosis doble de cera. Claro, porque están engañados. Entonces, ellos mismos se autoengañan. Es la lamentable situación de las clases subalternas en la historia universal. Se dejan engañar fácilmente por las tretas, los ardides, la inteligencia instrumental de las élites. Y las élites tienen ese doble placer, el poder y el goce estético. Tienen ese doble placer sin mucho esfuerzo, no les ha costado prácticamente nada más que inventar una buena leyenda. Entonces, estimado público, aquí hay una traición de la razón a sí misma, la traición que se deriva de lo que hacen la razón instrumental en contra de la razón humanista global universal. Eso es el excurso 2, estimado público. Quiero indicarles lo que ha dicho la literatura secundaria. Me voy a basar en este autor, he puesto el nombre Wolfgang Schadewald. Este señor también ha sido traducido totalmente al español. Y él ha tratado de demostrar, es un filólogo que aplica la filología de alta calidad a la filosofía. Esa es la labor que ha tenido este notable filósofo. Y él ha tratado de demostrar, yo diría con cierto éxito, que la filosofía griega no empieza ni con los presocráticos, ni con los clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, sino comienza mucho antes con los poetas, con los historiadores como Heródoto y con los trágicos griegos, con Esquilo, Sófocles y Eurípides. La idea de este Schadewald es una idea muy mal recibida en el tercer mundo, porque la teoría dice los griegos realmente son los creadores del racionalismo y de la filosofía, por lo tanto los precursores del mundo moderno, porque ellos desde un primer instante han producido obras literarias y artísticas que son diferentes a todas las obras literarias y artísticas de otros pueblos. Yo, estimado público, ignoro completamente cómo era la literatura egipcia de la época faraónica, o la persa, o la siria,
o la babilónica, por lo tanto yo solamente repito lo que ha dicho Shadewalt. Él ha demostrado que la Ilíada y la Odisea son obras filosóficas, porque no cantan como las epopeyas asirias y egipcias, no cantan solo la gloria de sus gobernantes, los triunfos de sus ejércitos, etc., sino porque ambas obras, empezando por la más antigua, la Ilíada, cantan también las bondades del enemigo. Los troyanos están muy bien parados en la Ilíada. El rey Príamo y su hijo Héctor son modelos, el uno de gobernante y el otro de guerrero noble. Son realmente los modelos éticos por excelencia. Y eso está cantado por Homero, que concibió y elaboró la Ilíada para cantarla ante los guerreros aristocráticos griegos, o sea, los enemigos de los troyanos. Entonces, según Shadewalt, la gloria de la filosofía griega, y eso lo hace cuando ya estas teorías habían sido relativamente populares en Europa, ya habían aparecido esas obras como la de, por ejemplo, Martín Bernal, o la Atenea griega, que dicen que la filosofía y el racionalismo y hasta la democracia griega son inventos egipcios y africanos, etc. Él trata de demostrar que eso no es así, que desde un comienzo la creación artística, o sea, intelectual griega, por ejemplo, Homero, ya tenía un espíritu filosófico que no aparece, según Shadewalt, en las epopeyas asirias, egipcias, persas, etcétera, etcétera. Porque aquí el autor, Homero, es imparcial con respecto a los propios enemigos. Homero era griego también, y él cantaba para los descendientes de los que habían luchado contra Troya. Y sin embargo hace quedar a los troyanos muy bien, y la mayoría de los grandes líderes griegos, Agamenón, Bruto, Menelao, Engañado, etc., todos los grandes héroes militares griegos caen mal, es decir, tienen papeles que podríamos llamar ambivalentes, son muy valientes en la batalla, pero personalmente son unos brutos. En cambio, los enemigos, los troyanos, esos sí que son gente razonable. Esa idea de la imparcialidad, según Shadewalt, eso es lo que fundamenta la filosofía griega, el núcleo mismo de la filosofía, el ver también la bondad, lo positivo, lo promisorio del adversario. Ese sería realmente el gran aporte de la filosofía, perdón, el gran aporte filosófico de la literatura griega. Y por lo tanto, aquí viene la conclusión que es muy popular en el tercer mundo: realmente los griegos habrían fundamentado una manera diferente, racional, de ver el mundo, y no así los persas, no así los persas, los babilonios, los cartagineses, etc. Todos esos pueblos que ahora están muy de moda, porque no solamente hay Martín Bernal, que ha escrito una obra muy popular en América Latina, la Atenea Negra, demostrando que la filosofía, el racionalismo, la democracia griegas son copiadas de Etiopía, de Siria, de Cartago, etc., sino que en todo el tercer mundo ahora hay la idea de que los griegos han sido una cultura menor. Si ustedes leen a Enrique Dussel, que es extremadamente popular en estas tierras, extremadamente popular, Dussel dice: Europa era un apéndice sin importancia, pobre y miserable del gran mundo musulmán, del Imperio Otomano, etcétera, etcétera. Aquí viene una persona que, con pruebas, por lo menos textos, nos dice cómo es así. Realmente ha habido un aporte original, y ese aporte se ha originado precisamente en una epopeya guerrera para uso de la aristocracia guerrera, donde se cantan las ventajas y las cosas positivas del adversario, del enemigo. Y eso no habría, según Shadewalt, que es un experto en el Medio Oriente, no habría en las grandes epopeyas, en las gestas heroicas de todos los otros pueblos.
Simplemente les dejo ese tema altamente controvertido para reflexionar. Ahora, no hay duda de que estas epopeyas homéricas han sido vistas negativamente por algunos poderosos o por teorías como la utopía platónica, que quieren solamente un tipo de ciudadano, el ciudadano obediente, trabajador, que no hace nunca, que no se revuela, que no se pone en contra de las autoridades. Si ustedes leen La República de Platón, ese libro bellísimo, van a notar que ahí nunca hay asambleas populares, discusiones políticas, controversias públicas, absolutamente nada. La clase baja tiene una sola misión: trabajar, como en cualquier régimen totalitario, trabajar. Y los de arriba tienen una misión que es ordenar. Entonces, según Adorno, Platón es el gran filósofo del racionalismo, pero al mismo tiempo el iniciador de una teoría totalitaria sobre la vida social. Por lo tanto, Platón tiene que ser analizado cuidadosamente, viendo también su aspecto totalitario. Ese es, estimado público, en resumen, el excurso 1 de esta obra, de lo cual quisiera solamente añadir lo siguiente. La aventura y las muchas peripecias y los peligros que constituyen la Odisea son en el fondo también, y para eso no habría en culturas de la misma época un equivalente. En la China, en el Japón, en el mundo oriental, en el Imperio Persa, no habría un equivalente. Un héroe que se forma a sí mismo en el peligro. Un héroe que rechaza, lo cual no se puede, un héroe que rechaza el placer sensual, el dinero y el poder por permanecer fiel a su primer amor. Lo cual, naturalmente, en términos realistas, es una tontería sin nombre, ¿no es cierto? Siendo realistas, eso no ocurre. Entonces, la conclusión principal de Adorno: la historia universal es la historia de la astucia, no de la razón. O sea, hay que diferenciar entre la razón práctica, la instrumental, y la razón global humanista. Y lamentablemente el peligro es que se repita la traición de Odiseo, de Ulises. Esa traición que consiste en engañar a las clases bajas, engañarlas además con podríamos decir, que ellas están de acuerdo en ser engañadas, porque tan astuta, es una cosa muy simple, pero es de una extremada eficacia, la eficacia de la simplicidad. Los marineros saben que pueden estrellarse y morir. Si escuchan el canto de las sirenas y abandonan su tarea de remar contra la corriente. Ellos saben eso. Entonces ellos aceptan voluntariamente la cera en los oídos. No solamente la aceptan, sino que la piden. A eso llega la sumisión de las clases subalternas cuando son engañadas. Ellos trabajan duramente, reman contra la corriente, logran pasar el estrecho de Mesina, pero no saben, ni van a saber hasta el fin de su vida, lo que es el goce estético, erótico máximo, que es el canto de las sirenas. Nunca lo van a saber. En cambio, Ulises lo va a saber y va a atravesar exitosamente el estrecho, va a llegar a su hogar y no le va a pasar nada, como es la historia de Ulises, ¿no? Él vence a los pretendientes de Penélope, vuelve a ser rey de Ítaca. En el fondo no le pasa nada grave. Y no le pasa nada grave porque siempre ha usado la razón instrumental y la ha desligado de la razón global humanista. Entonces, para
Adorno, en esta pequeña historia del canto 12 de la Odisea, se retrata la historia de toda la humanidad. Porque la Odisea tiene muchas otras historias. La historia de Circe, la hechicera, Polifemo, el monstruo. A todos, Ulises los vence usando la astucia. Los vence también cuando una bella hechicera le promete el gobierno del mundo si él se queda con ella. Y sin embargo, él rechaza ese placer inmediato, rechaza porque él tiene un principio ético. Pero lo que dice Adorno es lo siguiente: ese principio ético ennoblece a Ulises, pero él usa la razón instrumentalmente y él en el fondo hace una especie de traición a su propia mentalidad, a su propia ética. Esa es la historia de la humanidad. La humanidad se traiciona a sí misma, traiciona sus principios éticos profundos por placeres o por éxitos relativamente momentáneos. Se vence al destino, se supera al destino, etc. Pero al mismo tiempo, estimado público, lo que se hace es traicionar a la razón. Él traiciona a esos marineros. Ulises no les cuenta a los marineros cómo ha sido el canto de la sirena. Les dice que han hecho bien en taparse los oídos, porque hubiera sido peligroso no hacerlo. Él no les cuenta en la calidad estética de la cual él ha gozado durante algunas horas en el paso del estrecho de Mesina. Entonces él engaña al pueblo trabajador, al proletariado. Adorno usa las palabras burgués, etc., o teoría burguesa, pensamiento burgués, razón burguesa, desde ese año, o sea, lo extrapola al año 1200 a.C., como si fuese un principio universal y permanente. Eso es lo que la crítica siempre ha analizado y ha naturalmente rechazado esa idea adorniana de que se puede, con ese esquema simplista, que se puede explicar la historia universal. ¿Cómo pretende con este excurso número 1 del libro? O sea, explicar la historia universal con la traición de la razón instrumental a la razón humanista. El mérito de Adorno, dicen algunos autores, residiría en la elaboración de una parábola de toda la historia humana en pocas páginas. Esa parábola nos dice lo que ya hemos visto: la mayoría de la humanidad siempre es traicionada y explotada. Los que trabajan honradamente siempre son los perdedores de la historia, porque no alcanzan a gozar de los verdaderos placeres del mundo. Ellos permanecen siempre lejos del goce estético. Adorno no conoció la moderna sociedad de masas, si no hubiera cambiado su opinión. Y entonces él nos dice: todo está reducido en el fondo a esa lucha eterna entre la razón instrumental y la humanista, donde siempre gana la instrumental. Por lo tanto, y con esto termino este excurso, la evolución humana sería siempre una equivocación. O sea, el engaño de los muchos para el placer de los otros. Sería un simple engaño, la historia universal. No sé qué piensan ustedes de esta curiosa conclusión. Por razones de tiempo, estimado público, pasaremos directamente al segundo excurso, que ha sido escrito solamente por Max Horkheimer. El excurso se denomina Juliette o ilustración moral. Pudiendo equivocarme muy fácilmente, yo supongo que la base literaria de este excurso no es del todo conocida aquí. Por eso, estimado público, diré unas poquísimas palabras sobre esa obra literaria y sobre su autor. Este autor
es ahora uno de los grandes clásicos de la literatura francesa. En vida vilipendiado, en vida muy maltratado, con mucha razón, vamos a ver, y sin embargo hoy es un clásico absoluto. Simone de Beauvoir, la gran feminista, Jean-Paul Sartre, Pierre Klossowski, uno de los precursores del postmodernismo, y muchos autores de esa tendencia, muchos autores, o de tendencias parecidas. Albert Camus, uno de los premios Nobel de literatura, el gran literato, Georges Bataille, el que ha descubierto los lados positivos de la sangre, de la violencia, etc. El grupo Telquel, del cual salieron los postmodernistas franceses, y todos ellos, estimado público, han revitalizado, han hecho reflorecer ahora y lo han convertido, al autor, a Sade, lo han convertido en un clásico de la literatura francesa. No solamente eso, sino que ahora lo han nombrado el divino marqués, es decir, un personaje que está por encima del promedio de nosotros los humanos. Por todo ello, unas pocas palabras sobre este curioso autor, que se llamaba Donatien Alphonse François Marqués de Sade. Provenía de una familia muy ilustre por padre. El padre había llegado a ser mariscal de Francia, embajador, un gran diplomático el padre, y la madre provenía de una rama lateral de la propia familia real francesa. O sea, el autor, Sade, de origen pertenecía a lo más alto de la pirámide social francesa. Él, Sade, de chico, vivió toda su infancia en uno de los palacios más famosos en París, en el Palacio de los Príncipes de Bourbon-Condé, una rama de la familia real francesa, en medio, como él mismo reconoce, de un lujo extremo. El chico, a los 6 años, ya comandaba un pequeño ejército de 10 servidores solo para él. O sea, un encargado de la comida, el otro de la bebida, de sus juegos, de bañarlo, lavarlo o algo por el estilo. 10 servidores que estaban solo a las órdenes de él. Y era gente, todos estos pobres tipos, bien formados en su oficio respectivo. El padre y la madre, que llevaban una vida social extremadamente activa, obviamente no se preocupaban por el hijo. O sea, el hijo nació y se crió en medio del lujo, pero también en medio del desamor completo. Los padres jamás se preocuparon por él. Él conoció a su propio padre, el padre que era general de ejército, mariscal de Francia, embajador, etc. Rara vez estaba en la casa. A los 10 años de edad recién conoció a su padre y le dedicó 5 minutos. No tenía más tiempo. Claro, el chico obviamente nació con algún pequeño problema mental, ¿no es cierto? Los años formativos, un total desamor. Esos 10 tipos le tenían terror porque el chico podía denunciarlos a los mayores de que no cumplían su deber. Y en esa época en Francia, inmediatamente antes de la Revolución Francesa, ahí están los datos vitales. Él nació en 1740 y murió en 1814. Y en esa época, estimado público, sobraba gente. Y además eran puestos muy bien pagados y con muy poco trabajo el estar al servicio de este joven marqués. Entonces la gente tenía realmente miedo. Esos 10 tipos, y eso tiene que ver con la teoría central de Sartre, que es el miedo, es lo que mueve al ser humano. Esos 10 tipos tenían miedo de que el chico los calumnie o diga algo falso sobre ellos. Por lo tanto, eran extremadamente serviles, pero nunca recibió amor de ellos. Tenían miedo hasta de tocarlo o de besarlo. Entonces el chico creció en una atmósfera extremadamente lujosa, pero humanamente muy fría y distante. Y eso tiene una importancia decisiva en su obra.
Sand fue un chico díscolo, rebelde, de trato muy difícil. Aunque los padres, por vía indirecta, tenían muchísimo dinero, no escatimaron esfuerzos para darle una buena educación. Pero él no quiso ser bien educado. Voluntariamente a los 14 años ingresó en la carrera militar, llegando a ser capitán de caballería y retirándose del servicio militar cuando se casó con una rica heredera, una mujer extremadamente rica, hija de una familia de juristas muy famosos. Sin embargo, él le fue infiel a su esposa desde la noche de bodas. O sea, en la misma noche de bodas, era un chico muy complicado, muy díscolo y con mucho dinero. Organizó una despedida de soltero que duró varios días. La hizo esperar a la pobre días antes de contraer matrimonio. Y sin embargo, ella siempre le fue fiel y siempre lo ayudó en las situaciones más extremas. Era una mujer sumisa hasta la esclavitud. Y ella es naturalmente el modelo también de muchas de las heroínas femeninas de sus obras. El Marqués de Sade escribió pocas obras, pero son obras todas muy largas. Son novelas de varios tomos. Por ejemplo, la más conocida, la que critica Horkheimer, Juliette, o la historia de los vicios, o la otra Justine, o la prosperidad que brinda la mala vida. Todas son historias de un solo tema. Son muy aburridas para leer, estimado público. Son historias de libertinaje, de historias de orgías, historias donde siempre el placer erótico está combinado con el dolor, con el miedo y con la angustia. Todas las historias. Entonces, ¿qué es, según Horkheimer, lo que ha descubierto y lo hace grande, lo hace un clásico a Sartre? El descubrir que el placer que nosotros creemos el más bello, el más suave, el más romántico, el placer erótico, está siempre unido al dolor, al sacrificio y a veces a la muerte. Sartre transcurrió la mayor parte de su vida preso en cárceles, hasta tuvo una condena a muerte que no llegó a ser ejecutada. Y ustedes se preguntarán cómo un tipo tan bien situado socialmente, cómo es que en esa época, ya antes de la Revolución Francesa, cómo es que un tipo tan bien situado acaba en la cárcel. Y la razón es muy simple. Los crímenes que él cometió asustaron hasta a los más duros de la aristocracia francesa. Hasta la monarquía esa monarquía realmente muy degenerada que terminó con la Revolución Francesa, hasta para esa monarquía Sade era demasiado brutal. Él organizaba, por ejemplo, tenía muchísimo dinero, él organizaba orgías donde las chicas terminaban dando su vida en el momento sublime del placer. Sí, estimado público, es la unión entre la muerte y el placer, entre el dolor y la satisfacción. ¿Por qué Horkheimer lo elige? Porque él, Simone de Beauvoir, ha dicho lo mismo, porque él es el esclarecedor perfecto. Él es aquel que ha demostrado empíricamente, para que sería mucha experiencia empírica, ha demostrado que el placer y el dolor son las dos caras del mismo fenómeno. O sea, para intranquilizar a ustedes, el placer siempre está aliado a lo feo, al dolor, a la muerte, a las cosas más horribles. El amor siempre está unido a eso. El placer, el arte, los artificios más notables de la música y de la literatura, igual, estimado público, están unidos a lo sucio, a lo perverso, a lo negro, a los aspectos más oscuros del alma humana. No sé qué pensarán ustedes de esta teoría horrible. Horkheimer dice lo mismo que Simone de Beauvoir. Es valioso el divino Marqués de Sade
porque Él ha esclarecido cómo realmente somos. Somos personas que si pudiéramos, haríamos lo mismo. No sé qué pensarán ustedes. O sea, si podríamos, tendríamos los medios y esa situación social que durante mucho tiempo lo eximió de penas, nosotros haríamos lo mismo. Haríamos orgías donde la muerte, la sangre, el dolor, las prácticas más aberrantes que uno puede imaginarse, servían para enaltecer el placer, servían para que el placer sea más intenso. No sé qué pensarán ustedes, chicos, a ver, ¿es realmente así? Bueno, estaba haciendo una pequeña comparación del placer y justamente porque son los momentos en mencionó que el poder es el goce sexual más bello y duradero que hay. Entonces, inclusive se puede ser más, yo creo, brutal al momento de sentir el placer mediante el poder. Por ejemplo, dictaduras, torturas y demás. Puede llegar a un placer sexual mucho más intenso porque ya ni siquiera escapa el individuo como gente que ¿cómo se llama? Que lo experimenta, sino ya tienes todo un sistema de dolor y placer que te causa a ti mediante el poder. Al menos a mí me parece eso una forma de placer más fuerte que tal vez se le sabe, que me parece interesante. No me permito preguntarle directamente si usted mismo ha experimentado algo Por así. supuesto, sí. ¿Ah, sí? Mamá, a ver. ¿Cómo es eso de que el dolor, la tortura intensifican el placer sexual? Al menos, o sea, aún estoy como explorando ciertos puntos sobre el tema sadista y sadomasoquista, pero principalmente me refiero esto quería tener solos, chato. Al menos he notado que en muchas personalidades, más que todo egocéntricas y autoritarias, que directamente mencionan el placer y hasta lo ven como un punto sexual, sí existe eso, un sadismo, no sé si llamarlo político, a las mismas masas, como directamente, ya no es una cuestión de supervivencia o directamente de que sean una herramienta de placer, por ejemplo, del burgués, sino que, por así decirlo, el burgués o figuras autoritarias o con poder siente placer nada más por esa fuerza que impone a las clases bajas. Ya directamente no es una herramienta, sino es el fin en sí mismo causarle crueldad. Y sinceramente eso me llama mucho la atención, no tanto como para ejercerlo, sino más que todo como un punto de análisis psicológico político muy interesante. Muchas gracias. Vamos a anotar la participación suya. 3 veces ha participado, presidente. El señor tiene completamente razón, según Horkheimer. O sea, lo valioso de Sand es al haberse atrevido a decir lo que muchísima gente pensaba y practicaba, el haberlo puesto por escrito, porque para eso se necesita, según Horkheimer, mucha valentía. Mucha gente quiere tener ese tipo de placer, como él lo ha dicho, que mezcla el sadismo y el masoquismo, pero nadie se había atrevido hasta entonces a ponerlo por escrito en unas gruesas novelas que son aburridísimas, porque sí, de la primera a la última página es siempre lo mismo. El placer aumenta cuando aumenta el dolor. Y cuando la víctima está a punto de morir en el acto sexual, el placer sube. A mí me parece una burrada total, pero como yo soy muy a la antigua no puedo juzgar. Sí, esto me parece muy interesante, digamos, como digo, este golpe, digamos, en el marco contextual SAD, e incluso sucede lo mismo con Freud, ¿no? Porque ya que con la teoría sexual de Freud se da a conocer que hay ciertas pulsiones sexuales en los niños y todo lo demás. Y algo que estoy entendiendo es que tal vez Bataille, yo le digo bastante a Bataille, que le da un giro más simbólico a todo eso del erotismo, ¿no? Porque utiliza ciertos aspectos del psicoanálisis, ya que Bataille, en el momento de referirse a la muerte, lo toma como algo más simbólico, tomando el tema del yo, haciendo ese marco de la continuidad y discontinuidad que las plantea muy bien, de que el encuentro sexual con el otro es la pérdida del yo. Entonces su muerte es más simbólica
en batalla. Es uno de los autores que ahora están más de moda, estimado público. Fue el amigo personal de Walter Benjamin, uno de los precursores de la escuela, y al mismo tiempo Roch Bataille, como usted lo ha dicho, es el que muestra esas capas ocultas, pero siempre presentes en las relaciones humanas, que nosotros, como yo, ingenuamente creen que están muy separadas de lo sucio, de lo perverso, de lo doloroso, etc. Pero aparentemente a muchísima gente le gusta sentir dolor cuando están haciendo el máximo placer, y a otros les gusta otorgar, conferir, es decir, hacer que los otros sufran. O sea, masoquismo y sadismo es en honor de él, del Marqués de Sade. Sadismo y masoquismo serían dos partes complementarias del mismo fenómeno. Pero yo, que soy muy ingenuo en estas cosas, le pregunto a usted, ¿realmente es una cosa muy difundida? Sí. Chicos, ¿creen ustedes que a las chicas les gusta? Sí. Eso sí que me entero, porque realmente les gusta sufrir intensamente y sentir dolor unido a placer. Depende, hay chicas que sí, mucho depende. Porque no todas son iguales. Claro, pero si existiera solamente, aunque sea un pequeñísimo grupo que le gusta el dolor, a mí me parece horrible eso. Es interesante porque también lo podemos ver desde el punto psicológico. Ya, una palabra. Hace unos 2 años, unos 3 años, tuve una experiencia con una persona que tenía muchos, ¿cómo se llama? Era un cargo de autoridad en ciertos aspectos del Estado. Entonces, lo que pasó es que al momento de asumir estos cargos de autoridad, directamente siente que tiene un profundo deber y un profundo control frente a los demás. Por lo tanto, buscan la otra cara de la moneda en espacios más privados, como este tipo de casos. Entonces, por ejemplo, el sadismo y el masoquismo también pueden representar y representan fuertes percepciones que uno tiene sobre el poder que tiene sobre su propia vida o sobre otras vidas. Entonces, sí, más que directamente un placer corporal y carnal, también es un placer profundamente psicológico. Así que diría que cuando se tienen relaciones sexuales en un ambiente sadomasoquista, más que el fin, que sea el placer, sino lo que lo hace placentero son todas estas estructuras psicológicas. Eso es muy interesante. Puede ser. Yo reconozco mi absoluto desconocimiento de estos temas, por lo tanto no puedo ahondar en ellos, y también por razones de tiempo llegaremos a las conclusiones de Horkheimer. La obra de Sade, dice Horkheimer, tematizó aspectos centrales de la naturaleza humana que nadie se había atrevido a decirlo tan claramente. Entre ellos, la significación permanente del miedo y de la angustia como compañeros del goce sexual. El miedo siempre ligado, porque es un miedo jerárquico, es un miedo diferente entre los de arriba y los de abajo, un miedo siempre presente entre las personas humanas. Eso a mí me parece un poquito exagerado, pero hasta puede ser verdad. Lo mismo, no tengo mucho conocimiento de estos problemas. ¿Qué es lo que asocia Horkheimer? Con eso terminamos este segundo excurso. Él cree, como lo ha insinuado aquí el señor, que los regímenes totalitarios, la Alemania nazi y la Rusia stalinista, que esos dos regímenes son realmente la encarnación de la unión entre el miedo y el placer. No sé si ustedes han visto películas que están de moda, que muestran a los jerarcas nazis en actos eróticos siempre unidos a látigos, a golpes, es decir, a funciones que uno diría que están completamente alejadas de una unión sexual más o menos bien lograda. Pero ya tempranamente Horkheimer dice, eso es lo usual. Como lo ha dicho él, hay un elemento psicológico muy importante. Aunque no se llegue a una unión erótica,
el hecho de disponer sobre el poder. Por ejemplo, mandar a la muerte a alguien es algo de la base, la fuente de una gran satisfacción. Y de eso han aparecido posteriormente, esto fue escrito en 1942 y 44, posteriormente han aparecido muchos testimonios jurídicos, etcétera, sobre todo los jerarcas nazis. Ahí ha habido más apertura que en la Unión Soviética, y entonces ha habido muchos más testimonios de cómo solamente el hecho de poder mandar a alguien a un campo de concentración, el poder disponer sobre vidas, es algo realmente que produce un gran placer. Para terminar, estimado público, ya son 13:30, quiero solamente a ustedes indicarles que hay una novela boliviana actual que trata parcialmente estos temas. No la voy a alabar a la autora por ser mi sobrina, es la escritora Verónica Ormachea Gutiérrez, quien ha escrito una novela llamada Los Infames, que tiene que ver con campos de concentración, con personajes de la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo, etcétera, etcétera, donde la heroína principal descubre también y se entrega voluntariamente en un campo de concentración a juegos eróticos, no solamente porque por ello salva su vida, porque tiene naturalmente una especie de favor entre los comandantes, sino porque ella descubre que también puede ser una fuente de placer el estar cerca de la muerte cada momento en medio del placer. A mí me parece algo horroroso, estimado público, pero realmente hay ese elemento psicológico de intensificación del placer mediante el uso del poder. Ese es el tema de Sad que Horkheimer rescata para la teoría crítica. Yo les agradezco por haber aguantado esta sesión.